estamos nuevamente aquí reunidos para hablar un poco sobre los temas que nos interesan, en este caso ortodoncia, con nuestros amigos de Akinpech Orthodontic. Todas estas charlas de educación continua que nos encantan, que nos enriquecen, que nos invitan a seguir estudiando, a seguir aprendiendo. Y hoy tenemos un tema muy interesante, tengo un invitado muy especial, tengo un tema muy interesante que hablar a propósito de un caso clínico que manejamos en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, y vamos a hablar básicamente de las consideraciones a tomar en cuenta cuando vamos a hacer una extracción de un incisivo inferior. La extracción de incisivo inferior, digamos que por el paso del tiempo, a veces genera un poco de controversia. No todas las personas están acostumbradas o inclusive los mismos odontólogos generales, cuando nosotros como ortodoncistas indicamos una extracción de incisivo inferior, a muchas personas todavía les hace mucho ruido. Bueno, porque es un diente anterior, porque no es una extracción que comúnmente se utiliza, porque es un diente que representa en la estética de la sonrisa, está entre los 6 dientes anteriores que son los dientes vitales de la sonrisa. Tenemos los 2 caninos, los 4 incisivos que corresponden a esos 6 dientes, tanto superiores como inferiores. Entonces muchas veces esta indicación de mandar a sacar un incisivo inferior genera cierta controversia. Sin embargo, esta mecánica de obtención de espacio está perfectamente descrita en la literatura. Hay muchos autores que la recomiendan, hay muchos artículos científicos que están basados en este procedimiento biomecánico de obtención de espacio. Recuerden que parte importante en la ortodoncia, en nuestra planificación, en nuestra organización luego del diagnóstico, es nosotros determinar dónde necesitamos el espacio y cómo lo vamos a obtener. Una vez que nosotros lo obtenemos, cómo lo vamos a manejar. Y es que las discrepancias de espacio no siempre están dispuestas a lo largo de la arcada. Cuando nosotros hacemos una cuantificación de la discrepancia óseo-dentaria, o lo que es lo mismo, describimos o cuantificamos cuánto es la discrepancia o cuánto es el apiñamiento o el espaciamiento, en el caso que el paciente tenga espacios, de un caso, no solamente tenemos que determinar cuánto nos falta o cuánto nos sobra, tenemos que determinar en dónde nos falta y en dónde nos sobra. Por poner un ejemplo, puede haber un caso con un apiñamiento muy severo donde las cifras de discrepancia negativa sean mayores a menos 13, menos 14 milímetros. Ahí nosotros sabemos que necesitamos esa cantidad de espacio para poder acomodar los dientes, pero muchas veces tenemos que identificar dónde falta ese espacio, porque muchas veces la necesidad de espacio está en algunas zonas específicas de la arcada. En este caso puede estar póstero superior, puede estar póstero inferior y puede estar antero inferior. Y ahí es cuando cobra fuerza un poco las opciones cuando queremos sacar un incisivo inferior. Muchas veces estamos en presencia de un apiñamiento moderado en la arcada inferior. El apiñamiento se describe más o menos leve, entre 1 a 3 milímetros, moderado, entre 3 a 5 milímetros, severo, más de 5 milímetros. Un incisivo inferior generalmente mide entre 5.6 a 7.2 milímetros aproximadamente. Y cuando el apiñamiento se nos manifiesta en esas cantidades y una serie de condiciones están dadas, de esas condiciones vamos a hablar hoy, la extracción del incisivo cobra fuerza porque es mucho más conservador hacer una extracción de un solo diente, de un incisivo. Tenemos 4 dientes inferiores que son igualitos. Evidentemente, hacer este planteamiento en la arcada superior pierde completamente sentido. Los dientes superiores anatómicamente, específicamente, están bien caracterizados. Los centrales son mucho más grandes que los laterales. La línea media superior no es negociable en ningún escenario clínico. Siempre la línea media dental superior tiene que venir acorde a nuestra línea media facial. Por el contrario, la línea media dental inferior, que usualmente corresponde a la parte media entre los 2 incisivos derecho e izquierdo, puede tener ciertas variaciones. De hecho, la American Board of Orthodontics tiene como característica que puede haber una pequeña discrepancia de línea media dental inferior con respecto a la superior hasta 0.5 milímetros. Y es que van a haber muchas características que van a estar implícitas para nosotros poder obtener, digamos que una coincidencia perfecta de líneas medias, porque allí se involucra el tema del Bolton, que es la relación de masa dental de los dientes superiores con los dientes inferiores. Hay temas de tamaño dental que es diferente en unos casos que en otros. Y cuando nosotros hablamos de la extracción de un incisivo inferior, muchas personas
creen que la línea media de por sí ya va a quedar desviada. Pero realmente lo que sucede es que el parámetro de línea media va a cambiar. Ya el parámetro de línea media no va a ser en la parte media entre el par de incisivos que tenemos del lado derecho y del lado izquierdo, sino que la línea media inferior va a estar dada por el incisivo medial de los 3 incisivos, el que quede en el medio. La parte media de ese incisivo va a ser nuestra referencia para una línea media coincidente. Como vemos en esa foto que tenemos allí, este es un casito que llevamos en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Tenía un apiñamiento moderado en la arcada inferior, aparte tenía una maloclusión clase 3. Sabemos que cuando hacemos una extracción de un incisivo inferior generamos una discrepancia de Bolton. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a quitar masa dental en inferior y vamos a hacer un desequilibrio entre la masa dental superior y la inferior, lo que nos va a generar un resalte mayor entre los dientes superiores y los inferiores, que es positivo en un paciente clase 3 como este caso. La extracción de este incisivo en este caso nos permitió liberar el apiñamiento, llevar los dientes inferiores hacia atrás, generar un correcto overjet y overbite. Fíjense cómo la referencia de línea media está en la parte media del incisivo central y es una armonía completa, funcional y estética para la paciente. Hoy en día tengo un invitado muy especial, el doctor José Carlos Rodríguez. El doctor José Carlos Rodríguez es mi ahijado en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Es ya en julio se va a graduar o se va a ofrecer ya como ortodoncista. Tiene casos maravillosos ya que hemos llevado y él se va a encargar hoy de hablarnos un poco de las consideraciones clínicas en cuanto a cuando vamos a querer o cuando vamos a extraer un incisivo inferior, a propósito de un caso muy interesante que llevó en la institución donde se combinó la extracción de un incisivo inferior con otras extracciones. Y pues, José Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por participar con nosotros. De verdad que es un honor tenerte acá y es un honor compartir tu conocimiento y tu talento con todos nuestros seguidores de Akin Pech. Esto va para el canal de YouTube de Akin Pech, lo vamos a compartir igualmente en los canales del CESO y pues es un placer tenerte aquí. Bienvenido. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, el gusto y el honor es mío. Muchísimas gracias ahí por la invitación y pues el gusto ahí para poder platicar y compartir un poquito acerca de este tema. Ya excelente. En materia, vamos a hablar un poquito hoy acerca de cuándo podemos optar por hacer la extracción de un incisivo inferior, es decir, cuándo un paciente puede ser candidato para esto. Vamos a hablar también si en dado caso nuestro paciente cumple con todos los requisitos que se necesitan para poder optar para este tipo de tratamientos, ver qué incisivo podemos extraer, es decir, si sabemos un incisivo central, derecho, izquierdo, o incisivo lateral, derecho e izquierdo, es decir, ver qué incisivo podemos extraer. Y les voy a presentar un caso clínico que llevamos en mi casa de estudios, el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, que pues es un caso muy interesante que manejamos con ese tipo de mecánicas. Entonces, perfecto, adelante. Ya de lleno, veamos un poquito acerca de lo que la literatura nos habla acerca de ese tema. Es un artículo, es una joya de artículo presentado por el doctor Akbar. Aquí pueden encontrar el código QR por si desean optar y tener el artículo original, ¿verdad? Un poquito de historia. La extracción del incisivo inferior está propuesta desde el año 42, es decir, no es algo nuevo, ¿sí? Está desde el año 1942. El doctor Han nos propone esto especialmente para poder solucionar maloclusiones clase 3. ¿Por qué razón? Porque el espacio que se genera o el espacio que ganamos al momento de hacer la extracción del incisivo inferior, pues al momento de consumirlo o cerrarlo, todo nuestro sector anteroinferior termina yéndose para atrás, es decir, se colapsa y hay un retroceso de todo ese sector, si hay una retrusión completa. Entonces, en pacientes clase 3 es un caso pues ideal, ¿sí? Se gana muy buen overjet y así podemos solucionar bastante bien, ¿sí? Aquí está un poquito acerca de la historia de esto, pero veamos ya en sí de lleno qué indicaciones tenemos que tomar en cuenta. Y básicamente son 3 indicaciones muy importantes. La primera es que nuestro paciente tiene que cumplir que tiene que tener una maloclusión clase 1 de inicio, es decir, un paciente con una maloclusión clase 1. Además de que la necesidad de espacio que tengamos o que requiramos para poder solucionar el apiñamiento que tenga el paciente, pues tiene que ser más o menos similar o igual que el tamaño de un incisivo inferior. Y además de que el paciente tiene que presentar desde inicio una perfecta oclusión, ¿sí? No pacientes que presenten en los sectores posteriores una oclusión mala o algo por el estilo, una oclusión armónica desde el inicio del tratamiento. Y pues como les menciono, ¿verdad? Una mordida cruzada anterior es lo ideal debido a un
una protrusión de los incisivos inferiores, no por una retrusión de los anterosuperiores o algo que tenga que ver en relación al sector anterosuperior, sino que tiene que ser importante. Maloclusiones que tengan una mordida cruzada anterior por protrusión de los segmentos anteroinferiores es el caso ideal. Veamos un poquito esquematizado esto en forma de diagrama, a qué es a lo que me refiero y lo que hablaba el doctor Han en el año 42, ¿verdad? Pacientes con una mordida cruzada anterior, es muy fácil hacer la extracción del incisivo inferior. Sí, ganamos el espacio, se levanta la mordida y lo que les menciono, el espacio termina colapsándose, ¿sí? Se termina cerrando por medio de un colapso del segmento anteroinferior. Básicamente logramos de esta manera solucionar el tema del overjet. Veamos de una vista sagital o una vista lateral, ¿sí? Hacemos la extracción del incisivo inferior, levantamos la mordida de un paciente con una mordida cruzada anterior y al momento nosotros hacer el cierre de espacios, hay un colapso, todo se va para atrás el sector anteroinferior y de esta manera ganamos muy bien el overjet. Ahora veamos lo contrario, pacientes que presentan una maloclusión con un overjet adecuado, es decir, un paciente clase 1 con un overjet adecuado, ¿qué es lo que sucede? Hacemos la extracción del incisivo inferior y ¿qué sucede? Al momento de cerrar el espacio, nuestro overjet aumenta considerablemente, ¿sí? Nuestro overjet se exacerba, o es decir, nuestra sobremordida horizontal aumenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué maneras tenemos para nosotros trabajar este tipo de situaciones? Pacientes que presentan un apiñamiento importante, hacemos la extracción del incisivo inferior y nuestro overjet aumenta, ¿qué podemos hacer? Tenemos 4 opciones en realidad. La primera es hacer la retroinclinación del segmento anterosuperior, es decir, una retroinclinación de los dientes anterosuperiores. ¿Sí? Los dientes ya quedan básicamente un poquito fuera de su norma porque quedan muy verticales con la intención de poder corregir o poder manejar el tema o compensar, es la palabra correcta, ese tema de la sobremordida horizontal aumentada. La otra opción que tenemos es por inclinar considerablemente en los dientes anteroinferiores para poder compensar el overjet, que haya un contacto o buscar una relación armónica entre los dientes superiores e inferiores. Otra opción que tenemos es una combinación de ambas, es decir, retroinclinar arriba y poder proinclinar abajo para que haya ese tipo de compensación. Pero hay un tema muy importante, que es el tema del Bolton, que es la cuarta opción que tenemos que buscar compensar. ¿Sí? ¿Qué hablamos de Bolton? Es decir, que hay mayor masa arriba en el sector anterosuperior en radio de 6, es decir, de canino a canino, hay mucha mayor masa dental arriba en comparación de abajo. ¿Por qué? Porque hacemos la extracción del incisivo inferior, automáticamente nuestra masa dental se va hacia arriba. ¿Sí? Esto está muy bien escrito en la tesis que hizo la doctora Agni Parima en el CESO, donde nos habla acerca de cómo podemos manejar esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Compensar esta discrepancia. Es decir, tenemos mucha más masa dental arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Pues reducir esa masa dental para poder manejar el tema del overjet. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del suavizado interproximal del sector anterosuperior en radio de 6, es decir, de canino a canino, ¿verdad? Hacemos la reducción interproximal. Obviamente con esta reducción ganamos cierto espacio por la misma compensación del tema del Bolton y esos espacios los aprovechamos para poder hacer el cierre o el colapso del sector anterosuperior y así podemos tener una mejor relación de entre masa dental arriba que abajo, ¿verdad? Tomando estas consideraciones en cuenta, iniciando la presentación, pues les voy a presentar un caso clínico para que podamos ir de lleno a lo que es el tema ya nuestra práctica, cómo podemos manejarlo, ¿sí? Les presento a Moisés Hernández. Este es un caso Word que fue presentado en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Él inició con nosotros a la edad de 24 años y 3 meses, ¿sí? Él se presentó con el deseo de tener ortodoncia. Lo diagnosticamos con un paciente clase 2 esqueletal, es un paciente hipodivergente, presentaba una clase 1 molar bilateral, clase 2 canina bilateral, presentaba un apiñamiento severo superior y un moderado inferior. Además que presentaba un overjet y un overbite aumentados desde el inicio. Presentaba la genesia del órgano dental 38, además que los órganos dentales 18, 28, 48 se encontraban retenidos y presentaba pues sistémicamente comprometido con una insuficiencia renal. A este paciente lo trabajamos con brackets prescripción Roth, metálicos convencionales de la marca Akinpech y además de tubos bondeables también, los 6 y 7 también de Akinpech.
Vemos el análisis facial que tuvimos al inicio con Moisés, un paciente mesofacial simétrico con su línea media dental superior coincidente con su línea media facial. Hablamos un poquito acerca de cómo se encontraba Moisés esqueletalmente. Él era un paciente clase 2, un ángulo ANB de 7 grados, una clase 2 pues importante. Además, como les mencioné, era un paciente hipodivergente. Dentalmente, él se encontraba con sus incisivos inferiores se encontraba ligeramente proinclinados y su incisivo superior se encontraba en norma. Y podemos apreciar en sí la radiografía lateral de Moisés de inicio con sus respectivos trazos de diagnóstico. Veamos intraoralmente cómo iniciaba Moisés con nosotros. Un apiñamiento importante arriba, vemos en su fotografía superior que su línea media dental superior se encontraba coincidente con la línea media dental inferior. Su relación molar derecha e izquierda se encontraba clase 1. Realmente en esta fotografía no se puede apreciar al 100%, pero se encontraban sus relaciones caninas bastante discrepantes sagitalmente, que se encontraba una relación canina bilateral clase 2. Como les mencionaba, un apiñamiento importante arriba, necesitábamos 6.3 milímetros para poder solucionar su apiñamiento. En inferior, casi llegando a severo, a una discrepancia de menos 4.9 milímetros. Inicialmente sus formas de arcos pues eran cuadradas, ¿sí? Veamos su radiografía panorámica, donde vemos todos sus dientes presentes, además de sus terceros molares retenidos que les mencionaba y la agenesia del órgano dental 38. Como parte diagnóstica, vemos aquí sus cortes tomográficos, afortunadamente nada relevante en este momento. Entonces, tomando este caso como ejemplo de nuestra práctica clínica, viendo lo que hemos hablado acerca del overjet, y en sí qué es lo que sucede al momento de hacer la extracción de un incisivo inferior, veamos con Moisés cómo manejamos el tema del overjet, ¿sí? Recordemos que Moisés empezó con un overjet aumentado, ¿sí? Ya vimos que en pacientes con una sobremordida horizontal positiva, es decir, que sus dientes de arriba sobresalten los dientes de abajo, que es una sobremordida, un overjet positivo, aumentado, que él empezó bastante aumentado, 6.5 milímetros de hecho en esta sobremordida horizontal. Si optamos nosotros por hacer la extracción de un incisivo inferior, esa sobremordida va a aumentar aún más, ¿sí? Entonces veamos cómo manejamos a Moisés. A él, básicamente, recordemos que también tenía sus caninos de una relación clase 2 importante. Con él necesitábamos 6.5 milímetros para poder solucionar su apiñamiento. Entonces hicimos la extracción de un premolar, ¿sí? ¿Con qué intención? Poder hacer la retracción de los caninos a una relación clase 1 para poder solucionar su tema sagital, que era una discrepancia importante, poder hacer la pérdida de anclaje del sector póstero superior y después hacer la retracción del segmento antero superior, ¿sí? Además de que se hizo todo ese trabajo para poder solucionar su overjet, incluso quedaba el overjet importante aumentado. Entonces optamos por hacer la retroinclinación también del segmento antero superior para poder manejar su overjet y así compensarlo. Una pregunta muy importante, doctor, ¿y por qué no aprovechó ese espacio completo de las extracciones para poder solucionar el tema del overjet y no tener que retroinclinar su segmento antero superior? Porque es un tema importante con el tema de la sonrisa, la exposición gingival y demás, ¿verdad? ¿Por qué no aprovechó ese espacio? Si aprovechamos el espacio al 100%, nuestra relación canina pasaba de clase 2 directamente a clase 3, ¿verdad? Entonces, por eso hicimos un cierre de espacio recíproco. Mantuvimos nuestra relación a clase 1 y aprovechamos los espacios de un manejo adecuado para poder dejar clase 1 canina, y en este caso, porque solo se hizo la extracción de los premolares superiores, queda una clase 2 molar funcional, así como vamos a ver al final del tratamiento. Que de hecho, José, disculpa que te interrumpa en este punto, es un caso muy interesante porque aunque hay un apiñamiento severo en la arcada superior, el apiñamiento inferior es moderado, porque usualmente un caso de apiñamiento severo con esta relación clase 2 canina, nosotros pensaríamos en hacer una extracción de repente de solo premolares superiores, pero si hacemos solo premolares superiores con la cantidad de apiñamiento que teníamos abajo y esos estaban en una inclinación ideal, digámoslo así, pero con esa proclinación que se va a dar por ese apiñamiento van a salir completamente de su norma. Por el contrario, si hubiésemos sacado premolares superiores y premolares inferiores, hubiese sido demasiado espacio
espacio el que hubiésemos obtenido en la arcada inferior. Por eso acá la extracción del incisivo, que se acercaba un poco a la cantidad de apiñamiento que tenía en este caso, fue una opción válida, aunque sabíamos que íbamos a batallar un poco con las relaciones caninas que se iban a tender a ir a clase 3 y con el overjet, pero que tú muy bien nos estás explicando cómo fue el manejo. Adelante. Es correcto. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, porque este caso realmente sale un poquito de la norma de que nos hablan los artículos y la bibliografía como tal. Eso es un caso, por eso les mencioné un caso extraordinario, porque no se manejó al 100% con los mandamientos de los incisivos de extracción incisivo inferior, pero es algo que nos vamos a enfrentar muy frecuentemente en nuestra práctica diaria, por eso es un caso bastante importante, ¿sí? Entonces, ya tomando en cuenta cómo podemos manejar el overjet, veamos ahora qué incisivo debemos extraer, es decir, ¿qué opción tenemos? Si vemos que nuestro paciente ya cumple con los requisitos, ya decimos, este paciente es candidato, ahora veamos cuál extraemos, ¿sí? Entonces veamos que hay 3 puntos muy importantes a tomar en cuenta acerca de qué incisivo debemos extraer. Y son básicamente la cantidad de espacio necesario, ¿sí? Es decir, cuánto necesitamos nosotros para solucionar el apiñamiento. La salud periodontal que nuestro paciente tiene al inicio del tratamiento. Y por último, la relación entre las líneas medias, que esto vamos a profundizar un poquito más adelante. Entonces, tomando esto en cuenta, pues ya podemos evaluar nuestro caso que les estoy presentando y damos una pequeña checklist con pues, nuestro listado de indicaciones y ver si nuestro paciente inicia para ser candidato y si sí lo es, pues qué incisivo extraemos. Entonces iniciemos con las indicaciones. Recordemos las 3 indicaciones importantes. Paciente con maloclusiones clase 1. Importante, Moisés en este caso es un paciente con una maloclusión clase 1, pero es un paciente clase 2 esqueletal, ¿sí? Pero cumple con el primer requisito, que es una maloclusión clase 1, que viene de la mano con el tercer punto, con una perfecta oclusión inicial. Veamos nuestros sectores posteriores, vemos una relación molar clase 1, pues fenomenal, sus relaciones en premolares, tanto derecha como izquierda, caen en una oclusión perfecta. Entonces podemos ya tener en nuestra checklist esos 2 puntos bastante importantes que cumple nuestro paciente al 100%. Ahora veamos la necesidad de espacio que tenemos con Moisés, si es más o menos del mismo tamaño que un incisivo inferior. En nuestro análisis de Carey que hicimos con Moisés en nuestra parte diagnóstica, con él necesitábamos 4.9 milímetros para tener en cuenta para poder solucionar su apiñamiento en la parte inferior. Más o menos, como el doctor mencionó al inicio de la presentación, un incisivo inferior por ahí va entre los 5 milímetros, 5.3 más o menos. Entonces podemos decir, pudiera ser un buen candidato, ¿verdad? En este caso, pues sí. Sí lo es. Entonces, tomando en cuenta que cumple con sus primeras 6 indicaciones, pues Moisés es un candidato perfecto para poder hacer la extracción de un incisivo inferior. Ahora veamos, ¿cuál extraemos? ¿Sí? Cantidad de espacio necesario, primer punto. Con Moisés necesitábamos 4.9 milímetros de espacio para poder solucionar su apiñamiento. Si vemos su sector anteroinferior, el incisivo inferior derecho tiene un tamaño mesodistal de 5.4 milímetros. Se acerca muchísimo a nuestra necesidad de espacio. Se pasan ligeramente, pero es lo más cerca. Si vemos, por ejemplo, el incisivo lateral del lado izquierdo, pues se va muchísimo, 5.9, al igual que el incisivo lateral del lado derecho, 6.3. Es muchísimo espacio que estaríamos ganando. Sí, entonces este diente pues pudiera ser una muy buena opción. Ahora veamos la salud periodontal. Realmente Moisés tenía comprometido desde el inicio su sector anteroinferior periodontalmente, ¿verdad? Placa dentobacteriana abundante, cálculo dental abundante, pero veamos ahora un poquito más acerca del tema de la posición dental. Vemos que el órgano dental 41 se encontraba más lingualizado que los demás. Si nosotros hacemos la protracción de ese diente para incorporar al arco, posiblemente pudiéramos estar haciendo, tomando en cuenta el estado inicial que Moisés tenía, algún tipo de lesión gingival, lesiones en sí a nivel de su tabla vestibular y demás, ¿verdad? Entonces pudiera ser esta pieza dental un muy buen candidato también. ¿Sí? Ahora veamos el último punto, que es la relación entre sus líneas medias. ¿Sí? Cuando hacemos la extracción de un incisivo inferior, nuestra línea media, como el doctor mencionaba al inicio también, no va a ser en sí el punto de contacto entre el incisivo del lado derecho inferior con el incisivo del lado izquierdo inferior, sino que va a ser ahora la cara, el tercio medio de la cara vestibular de nuestro incisivo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que quede en boca. Tomando esta regla en cuenta, veamos en sí qué distancia hay entre el incisivo del lado derecho con el incisivo del lado izquierdo. ¿Cuál tiene mayor distancia? ¿Sí? Si nosotros logramos ver,
pues el incisivo del lado derecho inferior, pues tiene una mayor distancia hacia la línea roja punteada que representa la línea media dental superior, que es en sí donde tiene que quedar coincidente. Entonces, por lo tanto, si tiene una mayor distancia, pues podemos decir, bueno, el del lado izquierdo está más corta la distancia, podemos optar por esta opción, facilitamos el tiempo de tratamiento, reducimos en sí el tiempo que nuestro paciente va a estar con nosotros y solucionamos muy bien el tema de sus líneas medias. Por lo tanto, ya optamos por hacer la extracción del incisivo inferior del lado derecho. Sí, el órgano dental 41 fue el que se hizo, se optó para hacer la extracción. Sí, es muy importante esto, pues la literatura como tal, los artículos que les he presentado no lo menciona como tal, pero está muy bien explicado en el libro de la doctora Sandra Tai, exactamente en el capítulo número 12, ¿verdad? El tema de los triángulos negros, ¿sí? Recordemos un poquito acerca de la forma anatómica o en sí cómo es un incisivo inferior. Tiene una forma anatómica trapezoidal, ¿sí? Al momento de nosotros hacer la extracción de un incisivo inferior y cerramos esos espacios, esta base del trapecio nos termina generando puntos de contacto que nos alteran estéticamente las papilas, ¿sí? El nivel papilar, y se forman estos triángulos negros. Entonces, ¿qué buscamos? Hacer una reducción interproximal mínima, muy selectiva, para poder hacer, en lugar de puntos de contacto, convertirlos a áreas de contacto, hacer una forma anatómica mucho más cuadrangular y que este tipo de triángulos negros se puedan reducir y puedan, pues, camuflajearse, por llamarlo así, mucho mejor, ¿sí? Doctor, pero si le va a hacer más IPR abajo, el overjet va a aumentar más, correcto, va a aumentar más, pero se sacrifica un poquito el tema del overjet, que ya vimos la forma de cómo podemos manejarlo, al tema que queden espacios donde se puede acumular alimento y pueda ser en un futuro un problema periodontal, ¿verdad? Entonces, así de esta manera podemos pasar de tener triángulos negros que alteran estéticamente a nuestro paciente a tener un resultado como este, que es como terminó Moisés, ¿verdad? Formas anatómicas de nuestros incisios inferiores ya no trapezoidales, sino que un poquito más rectangulares, donde se logra mejorar el tema de sus papilas y esos triángulos negros. Además, importante, veamos cómo queda el tema de las líneas medias. Tercio medio de la cara vestibular de nuestro incisivo inferior que queda en boca con respecto a la línea media dental superior. Veamos un poquito acerca de cómo progresó, cómo inició, cómo fue el progreso de Moisés y cómo finaliza. Tenemos unas fotografías de inicio, su progreso y su final. Y sonrisa, cómo va Moisés progresando y finalizando. Acerca de sus radiografías laterales de cráneos, cómo inicia, cómo progresa en su tratamiento y cómo finaliza. Fíjate que en esas radiografías laterales, José, ahí pues nos da datos muy, muy, muy positivos. La inclinación que evidenciamos ya en la radiografía lateral de cráneo final, nos acercamos bastantes a las normas ideales de los dientes. Vemos que al inicio los dientes superiores estaban proclinados y protruidos un poco por el espacio que generaste a través de las extracciones, lograste retroclinar y lograste echar para atrás. Y en la parte inferior, con todo y el apiñamiento moderado que existía, gracias a la extracción del incisivo inferior, pudiste liberar el apiñamiento y dejar el incisivo en una inclinación bastante estable, bastante armónica. Correcto, Y esto correcto. mejora el perfil. Fíjense cómo los labios se ven mucho mejor al final del tratamiento que cuando estábamos al inicio del tratamiento. Correcto, correcto. Vemos para el progreso en sí, ya por la proclinación y demás, como el perfil o el perfil blando, especialmente el perfil labial de Moisés comienza a exacerbarse y para el final cómo mejora considerablemente, como el doctor bien menciona. Aquí vemos en sí cómo progresamos y cómo finalizamos con Moisés en sus radiografías panorámicas. Importante lo que les menciono. Arriba no realizamos stripping. ¿Por qué razón? Porque tuvimos extracciones de los primeros premolares. Aprovechamos ese espacio al 100%, tanto para llevar nuestro sector posterior superior hacia adelante y la retracción del segmento anterior superior. No hicimos nada de stripping. Abajo, a pesar de que hayamos hecho la extracción de un incisivo inferior, por temas estéticos, mejorar en sí los triángulos negros, evitar problemas a futuro, pues sí realizamos un stripping considerable de 1.9 milímetros. Importante mencionar esto, ¿sí? Por eso es que este caso sale de lo normal, porque generalmente arriba tuvimos que haber hecho un stripping importante para poder compensar el Bolton, ¿sí? Pero en este caso, por hacer extracciones de premolares arriba, pues no, en realidad no realizamos nada. Pero es importante tomar eso en cuenta.
sin dado caso nos presenta un paciente que únicamente damos extracción del incisivo inferior, ¿sí? Excelente. Veamos ahora cómo Moisés intraoralmente va progresando. Vemos en su inicio un apiñamiento importante, ya para su progreso mejora considerablemente y su final un resultado bastante adecuado. Mejora su parte periodontal inclusive. ¿Tuviste Importante. alguna consideración al momento de colocar los brackets a los incisivos vecinos al diente que ibas a extraer para lograr tu paralelismo radicular, o básicamente lo lograste con dobleces de segundo orden? No, que hicimos dobleces realmente de segundo orden. Con eso lo hicimos. Recordemos que al momento de cerrar los espacios generalmente se llegan a tipear, ¿verdad? Importante, eso es otra consideración muy importante, que al momento de cerrar espacios abajo tengamos arcos ya un poquito pesaditos, que ya tengan un juego reducido entre el slot y el arco, para que no suceda eso, que hay un tipeo, ¿verdad? Que si hacemos eso, pues nos toca compensarlo en sí con el tema de los brackets, ¿sí? Con dobleces, perdón. ¿Sí? Les presento un morph de cómo Moisés inicia, progresa y finaliza. Sí, ahí vemos la mejora importante que ha tenido Moisés de su tratamiento. Veamos en su fotografía lateral cómo inicia, progresa y finaliza. Importante, veamos en la fotografía, por eso la fotografía que está en el lado superior derecho, cómo ya se ve la retracción del canino, ¿verdad? Ya estamos logrando una relación canina de ese lado clase 1, ya se está generando un espacio entre el lateral y el canino para poder hacer su futura retracción. ¿Sí? De este lado iniciamos apenas a poder hacer la retracción del canino a su relación clase 1. Ahí podemos ver ahí cómo se mantiene aún el espacio del sitio de la extracción del premolar, pero para el final logramos una oclusión bastante adecuada. Recordemos que como se hicieron extracciones en superior, la relación final resultante molar es una clase 2 funcional muy bonita, que lograste una intercuspidación y un asentamiento hermoso tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Correcto, sí, muchas gracias. Ahí queda la cúspide, importante, la cúspide mesiovestibular del primer molar, queda entre el 5 en este caso y el 6 inferior, ¿verdad? Ahí eso le llamamos una clase 2 molar funcional, ¿sí? Aquí vemos sus fotografías oclusales, ya vemos los espacios que se han ido desarrollando por el tema de la retracción de los caninos y el segmento póstero superior y antero superior. Y abajo, como ya vemos para el progreso que se hizo la extracción del incisivo inferior, ya para el final la verticalización que tuvieron los incisivos inferiores, el cierre de espacio correcto y en sí mejora la forma. Mejora la relación periodontal. En otro caso, si no hubiésemos hecho una extracción de incisivo inferior, hubiésemos tenido que sacar dos premolares, o sea, un premolar derecho y un premolar izquierdo. Fíjate tu forma de arco tan adecuada, tu inclinación dental muy bonita, una mejora de la higiene, porque pues ese apiñamiento moderado en esa parte pues dificultaba también la higienización de la zona. De verdad que una arcada inferior ideal, muy bonita. Perfecto, sí, Doc, excelente. Quedó muy bien el paciente. Importante, algo que tomamos en cuenta, que se llegó en su momento a batallar ligeramente, ya que estamos viendo esta fotografía, el tema del anclaje. Sí, al momento de nosotros cerrar nuestros espacios del sitio de extracción del incisivo inferior, podemos llegar a batallar si no tenemos cuidado con el tema del anclaje, que nuestros caninos puedan irse hacia adelante. Sí, ahí nuestra relación pasaría de clase 1, se iría a clase 3. Entonces es muy importante tener en cuenta esto al momento de hacer el cierre de espacios de nuestro sitio de extracción abajo. ¿Sí? Tenemos un morph de cómo inicia Moisés, cómo progresa y cómo finaliza. La mejora importante en su forma de arco. Espectacular. Una comparación en su inicio y final radiográficamente, hablando en su sobreimposición, cómo Moisés mejora su perfil labial importante, ¿verdad? Cómo se retrae en sí una reducción de su labio superior y su labio inferior. Vemos cómo su relación también molar termina siendo una clase 2, una pérdida de anclaje de todo el sector posterior superior. Vemos cómo hay una retroinclinación importante del incisivo inferior, además que se hizo la retrusión, se hizo una retroinclinación importante para poder manejar el tema del overjet, porque además que hicimos la extensión del incisivo inferior, al momento de hacer el desgaste interproximal selectivo para mejorar los ángulos negros, nuestro overjet aumenta, entonces tenemos que retroinclinar un poquito más para poder manejar el tema del overjet, ¿sí? Y así es como
podemos comparar gráficamente el tratamiento de Moisés. Los retenedores, a Moisés le colocamos un termoformado superior con un fijo de 3:3. Abajo le colocamos un circunferencial con apoyos entre los órganos dentales 4 y 5 bilateral, y además con una pantalla vestibular con un fijo también de 3:3. Importante considerar el fijo en este tipo de tratamientos para que no haya una reapertura del espacio. Vemos cómo Moisés inicia, cómo progresa y cómo finaliza, una sonrisa bastante armónica. No tuvimos en sí que batallar tanto con el tema de la retroinclinación, porque si retroinclinamos tenemos una mayor exposición de estructura dental, ¿verdad? Manejamos muy bien el tema en sus límites, y pues así es como Moisés finaliza. Les agradezco muchísimo y presento. Excelente, excelente, José. Realmente un caso que nos deja mucho aprendizaje, un caso de extracción de incisivo inferior poco convencional, en cuanto a que generalmente lo hacemos individual y no tan combinado con extracciones de premolares, pero pues tu caso demostró que fue una decisión muy acertada, muy conservadora. En el caso también de tu paciente, nos diste artículos muy valiosos los cuales podemos revisar. Tenemos el código QR allí que nos compartiste. Esta charla está grabada y va a ser compartida en nuestro canal de YouTube de Akinpech. Nuevamente agradecer a los amigos de Akinpech Orthodontic por brindarnos este espacio, este canal para seguir con el aprendizaje. Y bueno, vamos a seguir compartiendo muchos más temas interesantes. Esperamos próximamente volver a contar con tu ayuda y tu compañía para seguir analizando casos, seguir describiendo biomecánicas y seguir aprendiendo gracias a los casos de la institución, gracias a este canal que nos abren los amigos de Akinpech. Vemos que todos los casos que manejamos pues son básicamente con su aparatología. Llevamos trabajando, bueno, yo llevo trabajando con los brackets más de 10 años y vemos todos esos casos de éxito, los vemos en redes sociales, los vemos el día a día, y pues estamos muy contentos de participar, de aprender, de compartir. Y muchísimas gracias, José. Te dejo para que te despidas y agradezcas a toda la gente que te va a ver y pues que te conozcan. Aquí en Guatemala próximamente nuestro querido José va a estar ya como ortodoncista certificado y esperemos que lo podamos seguir invitando a estas reuniones. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a Akinpech por la oportunidad, muy agradecido. Espero que sea de mucho provecho esta pequeña charla, esta pequeña revisión de literatura y del caso, ¿verdad? Cualquier duda, pues a la orden. Y pues nuevamente... Compártenos tus redes sociales, José. Claro, me pueden encontrar en Instagram como CESOMX Rodríguez, ahí pueden escribirme y pueden pues, evaluar también algunos casos que publicamos constantemente, y hay cualquier cosa pues a la orden, con todo el gusto. Excelente, excelente. Por la Pues oportunidad. muchísimas gracias, muy buenas noches, nos seguimos viendo por estos canales. Recuerden el canal de YouTube de Akinpech y obviamente las redes sociales de Akinpech. Yo soy el doctor Jordán Sol y nos vemos en una próxima oportunidad.